No esperes más. La respuesta que Dios quiere darte está aquí. ¿Cuántas veces rezaste, lloraste y esperaste, pero la respuesta nunca pareció llegar? ¿Cuántas veces te has sentido solo, sin saber qué hacer? Pero hoy todo cambia. Dios te trajo aquí porque Él quiere hablar contigo ahora. No cierres este video. Este puede ser el mensaje que transformará su vida. La respuesta que busca tanto ya se ha lanzado y está a punto de recibirla. Quédate conmigo hasta el final, porque Dios no comete un error cuando te llamas. ¿Cuántas veces has pedido una respuesta a Dios y solo escuchaste el silencio? ¿Cuántas veces han buscado una señal, algo claro, una confirmación de que realmente te está escuchando? Y si te dijera que Dios ya te ha respondido, pero aún no te has dado cuenta de que todavía, ¿qué pasa si te mostré que Jesús dejó enseñanzas muy directas sobre cómo reconocer la voz del Padre? Pero a menudo nuestras propias dudas, miedos y expectativas nos impiden ver estas respuestas. Jesús no solo vino a mostrarnos el camino a la salvación, también nos enseñó cómo vivir guiados por la voz de Dios. Con cada milagro, con cada parábola, con cada enseñanza, reveló verdades profundas sobre cómo el Padre habla con sus hijos. Pero así como los discípulos en el camino a Emaús no se dieron cuenta de que caminaban con Jesús, Lucas 24, 13, 16, a menudo recibimos respuestas divinas sin darnos cuenta. ¿Dios te dijo algo y todavía no entiendes? La verdad es que Dios siempre responde. El problema es que no siempre responde como esperamos. A veces queremos escuchar una voz audible, pero Dios responde trayendo paz a nuestros corazones. A veces queremos una confirmación inmediata, pero nos da la respuesta al cerrar puertas que no fueron para nosotros. A veces esperamos un milagro instantáneo, pero Dios responde a través de un proceso de transformación en nuestras vidas. Jesús nos enseñó que Dios habla de muchas maneras, pero para reconocer su voz necesitamos aprender a escuchar como Jesús enseñó. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en las Escrituras para comprender cómo Jesús nos mostró el camino para reconocer las respuestas de Dios. Descubrirás por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas y cómo, de hecho, Dios ya te está hablando a través de las circunstancias, la paz, la Biblia, la dirección del Espíritu Santo o incluso el silencio. Además, la lección 24 contiene una clave que puede transformar completamente la forma en que recibe las respuestas de Dios. Pero primero quiero que hagas algo importante. Escriba en los comentarios Dios, paz en Cristo. Este simple gesto no solo fortalece su fe, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como usted, buscan respuestas de Dios. Y deja tú como en este video. Siempre que haga esto, YouTube recomienda esta palabra a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Dios está a punto de revelarte algo muy poderoso. ¿Por qué muchas personas no pueden entender las respuestas de Dios? Muchas personas nunca entienden lo que Dios dice porque no está realmente dispuesto a escuchar. Pero estás aquí, y eso significa que Dios tiene algo especial que decirte hoy. Así que no te distraigas y no salgas antes del final, porque lo que encontrarás ahora puede cambiar tu vida para siempre. Prepárate, porque comencemos. Dios siempre responde, pero no siempre como esperamos. Uno de los momentos más llamativos del ministerio de Jesús fue cuando recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Marta y María, hermanas de Lázaro, esperaban que Jesús corriera para sanarlo, porque ya habían visto su poder. Pero Jesús no corrió. Se quedó donde estaba durante 2 días más. Para ellos, esto debe haber sido confundido y angustiante. ¿Por qué no vino Jesús al mismo tiempo? Si amaba a Lázaro, ¿por qué no apareció de inmediato? Cuando Jesús finalmente llegó a Bethany, Lázaro había estado muerto durante 4 días. Marta corrió para encontrarse con él y, llena de dolor, dijo: Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Marta y María?
Le pedimos a Dios que abra una puerta, sane una enfermedad, resuelva un problema, pero la respuesta no llega en el tiempo que queremos. Y luego, en nuestra angustia, nos preguntamos, ¿Dios realmente me escucha? ¿Por qué tarda tanto en responder? Pero Jesús reveló algo poderoso a Marta. Dios ya había respondido, pero no de la manera que esperaba. Jesús no solo vino a sanar a Lázaro, vino a resucitarlo. Dios no quería evitar la pérdida. Quería demostrar que su poder era mucho mayor que cualquier expectativa humana. Y tal vez esta es la respuesta que Dios te está dando hoy. Crees que está en silencio, pero de hecho está preparando algo mucho más grande de lo que piensas. Continúe conmigo, porque en los próximos minutos aprenderá a abrir los ojos y comprender las respuestas de Dios en su vida. Incluso tenía poder sobre la muerte y nos enseña algo profundo. Dios no siempre responde como queremos, pero siempre como realmente lo necesitamos. Los discípulos también pasaron por algo similar. En el medio del mar surgió de repente una tormenta. El fuerte viento, las olas violentas, estaban aterrorizadas, pensando que iban a morir. De repente, en medio de ese caos, vieron a alguien caminando sobre las aguas, pero en lugar de reconocer que era Jesús, se asustaban aún más. Pensaron que era un fantasma. Mateo 14:26. Esto revela una gran verdad. Cuando estamos en crisis, podemos terminar confundiendo la respuesta de Dios a algo aterrador. ¿Cuántas veces Dios ha respondido a tu oración, pero no te has dado cuenta? Es posible que haya pedido un nuevo comienzo y en lugar de ganar algo nuevo de inmediato, vio algo importante en su vida para llegar a su fin. Tal vez ha orado por el crecimiento espiritual, pero en lugar de un aprendizaje, tranquilo, Dios permitió desafíos que fortalecieron su fe. O pediste claridad, pero en lugar de respuestas directas, todo lo que te rodeaba parecía desmoronarse. Y fue entonces cuando aprendiste a depender completamente de Él. Jesús nos enseñó que Dios siempre responde, pero no siempre como esperamos. Él dijo, lo que hago, ahora no entiendes, pero luego lo entenderás. Juan 13:7. Muchas respuestas de Dios solo tienen sentido cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de cómo todo encaja perfectamente en su plan. Si has pasado por esto, un momento en que no entendiste lo que Dios estaba haciendo, pero entonces te diste cuenta de que era exactamente lo que necesitabas, escribe en los comentarios, confío en los planes de Dios. Urban, aprendiendo a escuchar la respuesta de Dios. Jesús repitió muchas veces, quien tiene oídos para escuchar, escucha, pero espera. Todos los que estaban allí no habían escuchado. Entonces, ¿por qué dijo eso? Porque no estaba hablando de audición física, sino la capacidad espiritual para comprender la verdad de Dios. No todos los que escuchan realmente escuchan. No todos los que lo ven realmente lo ven. Dios puede estar respondiendo en este momento, pero si su corazón no está preparado, es posible que no se dé cuenta. Jesús le contó a una parábola al respecto. Dijo que la palabra de Dios es como una semilla arrojada al suelo. Algunos caen, por cierto, y son tomados por el enemigo incluso antes de crear raíces. Otros caen en suelo poco profundo, germinan rápido, pero pronto mueren porque no tienen profundidad. Algunos caen entre espinas, pero son sofocadas por las preocupaciones de la vida. Y solo aquellos que caen en buenas tierras crecen y dan fruto. Mateo 13:39. Esto nos enseña algo esencial. Dios puede estar hablando, pero si su corazón no está preparado, es posible que no lo reconozca la voz de Él. Es posible que haya escuchado un sermón, lea un versículo o recibió consejos que contenían exactamente la respuesta que necesitaba, pero no se dio cuenta, porque su mente estaba demasiado ocupada o su corazón endurecido. Esto es exactamente lo que les sucedió a los discípulos en el camino a Emaús. Caminaron triste después de la muerte de Jesús, sin darse cuenta de que Él estaba allí, justo al lado de ellos.
El mismo Jesús caminó con ellos, pero no se dieron cuenta. Lucas 24, 15, 16. Estaban tan consumidos por el dolor que no vieron que la respuesta a su angustia estaba a su lado. Esto nos enseña algo importante. Discernir la voz de Dios no es una cuestión de inteligencia o lógica humana. Es un regalo que viene de Él. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Juan 16, 13. Esto significa que si queremos aprender a reconocer las respuestas de Dios, necesitamos cultivar una relación cercana con el Espíritu Santo. Debemos buscarlo en oración, leer su palabra con un corazón abierto y pedirle que nos dé comprensión. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios, no porque no esté hablando, sino porque estamos rodeados de ruido. Las preocupaciones, las distracciones e incluso el pecado pueden endurecer nuestros corazones y volverse espiritualmente insensibles. Por lo tanto, la Biblia nos advierte: no elimine el espíritu. Tesalonicenses 5:19. Si queremos discernir la voz de Dios, necesitamos aprender a silenciar el ruido del mundo y crear espacio para que Él hable. Si quieres que Dios abra tu comprensión y sintonice tu percepción espiritual, escriba en los comentarios: Señor, abre mis oídos espirituales. Declare esto con fe y pídale a el Espíritu Santo que guíe cada una de sus decisiones. Vale, las Escrituras como respuesta. Cuando Jesús fue llevado al desierto y tentado por el enemigo, no respondió basado en emociones o argumentos humanos. Frente a cada tentación, declaró firmemente: está escrito. Mateo 4:4. Jesús no se apoyó en su propio razonamiento o buscó signos externos. Encontró la respuesta en la palabra de Dios. Esto nos enseña algo esencial. Muchas de las respuestas que buscamos ya se han dado en la Biblia, pero pocos las buscan allí. ¿Cuántas veces rezamos por dirección cuando la orientación ya está en las Escrituras? ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios qué hacer cuando nos ha dado principios claros en su palabra? Estábamos esperando una revelación especial cuando Dios ha hablado hace mucho tiempo a través de la Biblia. Jesús nos ha demostrado que la Biblia no es solo un libro común, sino la voz viviente de Dios para nosotros. Cuando los fariseos lo interrogaron sobre el divorcio, no dio una opinión personal. En cambio respondió: ¿no leíste? Con esto dejó en claro que muchas de las dudas del ser humano ya tienen una respuesta en la palabra de Dios. Pero si no leemos o meditamos en él, seguiremos confundidos. En otra ocasión, los saduceos intentaron poner a prueba a Jesús con una pregunta sobre la resurrección. Tu respuesta fue sencilla: estás equivocado porque no conoces las Escrituras o el poder de Dios. Mateo 22:29. Esto nos muestra una gran verdad. Cuando ignoramos la Biblia, somos vulnerables al error. Y a menudo el sentimiento de que Dios está en silencio no es porque no haya respondido, sino porque no estamos buscando su respuesta en el lugar correcto. La falta de respuestas en nuestras vidas no significa que Dios no esté hablando, sino que no siempre estamos prestando atención a lo que ha dicho. La Biblia nos fue dada como una luz en el camino. El salmista expresó claramente esto: la lámpara para mis pies es tu palabra y luz a mi manera. Esto significa que cada vez que nos sentimos perdidos, sin dirección, la palabra de Dios es la luz que nos guiará. Pablo también nos enseña que toda la Escritura está inspirada en Dios y es útil para enseñar, corregir y dirigir. 2 Timoteo 3:16. Es decir, cada vez que necesitamos sabiduría o buscamos respuestas, nuestro primer paso debe ser recurrir a la palabra. No solo podemos depender de sentimientos, sueños o signos externos. La Biblia debe ser nuestra principal fuente de dirección. Si hoy está buscando una respuesta de Dios, deténgase y pregúntate: ¿ya busqué esta respuesta en su palabra? Si incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, usó la palabra escrita para vencer al enemigo, más deberíamos hacer lo mismo.
Si decide hoy hacer de la Biblia su principal fuente de respuestas y dirección, escriba en los comentarios: tu palabra es mi guía. Declare esto con fe y comprometerse a buscar en las Escrituras las respuestas que necesita tanto. Baba Tibi como confirmación. En la última cena, Jesús miró a los discípulos e hizo una promesa que cambiaría completamente la forma en que experimentarían la dirección de Dios. Yo dejo su paz, mi paz les doy. No lo doy como el mundo le da. Juan 14:27. Sabía que pronto enfrentarían miedo, confusión y sufrimiento, pero también sabía que paz sería una confirmación de que todavía estaba con ellos. Una de las formas más claras de que Dios nos responda es a través de la paz. A menudo buscamos signos visibles, palabras audibles o confirmaciones externas, pero olvidamos que el Espíritu Santo habita en nosotros y su voz dentro de nosotros es la mejor dirección que podemos tener. Jesús enseñó que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. Y una de las formas en que hace esto nos está dando paz cuando estamos en el camino correcto, o inquietud cuando nos desviamos a nosotros mismos. Los discípulos vivieron esto en la práctica. Mientras estaban en el bote, en medio de una tormenta, Jesús apareció caminando sobre las aguas. Pero en lugar de reconocer su presencia, entraron en pánico y pensaron que era un fantasma. Mateo 14:26. Esto nos enseña algo esencial. Cuando estamos en medio de la incertidumbre, podemos confundir fácilmente la respuesta de Dios a algo aterrador. Pero en ese momento Jesús dijo: «Coraje, soy yo, no tengas miedo». Y fue la presencia de Él la que trajo la paz en medio de la tormenta. Esto muestra que donde está Jesús hay paz, incluso cuando todo lo que lo rodea parece caótico. En Cristo hay seguridad. Pablo también habló sobre esta paz que viene de Dios cuando escribió: «Y la paz de Dios, que excede toda comprensión, mantendrá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Filipenses 4:7. Esta paz no es solo un sentimiento pasajero, sino una confirmación del mismo Dios. Si nos enfrentamos a una decisión y sentimos una profunda paz en nuestros corazones, esa puede ser su respuesta. Pero si, por el contrario, sentimos disturbios, ansiedad o confusión, puede ser una señal del espíritu santo que nos advierte que no vayamos de esta manera. Después de la resurrección, Jesús apareció a los discípulos mientras estaban ocultos, tomados por el miedo. Lo primero que dijo fue: «La paz sea contigo». Juan 20:19. Esto nos enseña algo importante. La paz es la evidencia de la presencia de Dios y la dirección. Si en medio de una crisis o una decisión difícil sientes la paz de Cristo, puedes estar seguro de que Él tiene el control y la guía. Pero si esta paz no está presente, puede ser hora de detenerse y esperar. Si ha experimentado la paz de Dios como una confirmación en su vida, escriba en los comentarios: «La paz de Cristo guía mis pasos». Baresum, el papel del Espíritu Santo. Anoche, antes de la crucifixión, Jesús miró a los discípulos y vio el miedo estampado en sus rostros. Todavía no entendieron completamente lo que estaba por suceder. Durante 3 años habían caminado con Él, escucharon su voz y presenciaron milagros. Pero ahora Jesús dijo que se iría. Incluso en medio de esta incertidumbre, hizo una promesa que cambiaría para siempre la relación del ser humano con Dios. «Y le preguntaré al Padre, y Él les dará otro consolador que estén contigo para siempre». Juan 14:16. Jesús sabía que cuando subseca al cielo, los discípulos necesitarían dirección, comodidad y respuestas. Ya no podían hacerle preguntas directamente como antes, pero no estarían solos. El Espíritu Santo vendría a guiarlos en cada paso del camino. Por eso dijo Jesús: «El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve o lo sabe, pero te conoces, porque Él vive contigo y estará en ti». Esto nos enseña algo muy poderoso. Una de las formas más claras en que Dios nos responde es a través del Espíritu Santo.
A menudo esperamos que Dios hable audible o nos envíe señales visibles, pero olvidamos que el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Él es quien nos guía, nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. Si aprendemos a escuchar tu voz y seguir tu dirección, nunca nos perderemos. Las enseñanzas de Jesús nos ayudan a tener discernimiento para tomar decisiones, y la vemos claramente en la historia de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. En un momento, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero fueron evitados por el Espíritu Santo. Hechos 16, 6, 7. Más tarde, Pablo tuvo una visión en la que Dios reveló que debería ir a Macedonia. Esto nos enseña algo muy importante. El Espíritu Santo no solo nos dirige de la manera correcta, sino que también nos impide que vayamos de manera incorrecta. Pero Jesús también advirtió que es posible volverse insensible a la voz del Espíritu. Pablo nos insta: no borre el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Esto significa que si ignoramos repetidamente su dirección, nuestros corazones pueden endurecerse y terminamos perdiendo la capacidad de reconocer sus respuestas. Si queremos discernir claramente la voz de Dios, necesitamos cultivar una relación cercana con el Espíritu Santo. No podemos esperar escuchar su voz si no pasamos tiempo en oración, en la palabra y en comunión con Dios. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, los conozco y me siguen. Si somos sus ovejas, necesitamos aprender a reconocer su voz y permitir que el Espíritu nos guíe. Si quieres ser más sensible a la voz del Espíritu Santo y recibir una dirección claramente, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, guíame en la verdad. Declarando esto con fe y completa para vivir, para que tu voz sea lo que guía cada una de tus decisiones. En tus circunstancias como respuestas de Dios. Un día, Jesús y sus discípulos encontraron un ciego de nacimiento. Con una visión limitada por la mentalidad humana, los discípulos preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, que nació ciego? Para ellos, esa condición era un castigo, una consecuencia de algún error. Pero Jesús les dio una respuesta que transformó por completo el camino de ver las circunstancias. Ni él pecó ni a sus padres, pero sucedió para que la obra de Dios se manifestara en su vida. Juan 9:3. Con esta declaración, Jesús nos enseña algo profundo. Dios usa nuestras circunstancias para hablarnos y manifestar su gloria. A menudo vemos nuestras dificultades solo como problemas, como obstáculos en el camino. Pero Jesús nos muestra que incluso las situaciones más difíciles pueden ser una plataforma para que Dios actúe en nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Cuando Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército del faraón, parecía que no había salida. Pero Dios usó esta crisis para abrir el mar y revelar su poder. Éxodo 14, 21, 22. Cuando Jonás intentó escapar de la voluntad de Dios, surgió una gran tormenta y lo obligó a reconocer su error y regresar a la misión que Dios le había dado. Jonás 1, 4. Cuando Paul fue arrestado, podría haberlo visto como un obstáculo importante, pero en cambio entendió que Dios estaba usando esta situación para que el Evangelio llegara a lugares a los que nunca tendría acceso de otra manera. Filipenses 1:14. Esto nos enseña que Dios no era circunstancia en nuestras vidas. Lo que interpretamos como una derrota puede ser Dios redirigiéndonos con el propósito correcto. Si una puerta se cerró, puede ser porque Dios no quería que ingreses. Si ha enfrentado desafíos, puede ser que Dios esté dando forma a tu personaje y te prepara para algo mayor. Si has perdido algo, tal vez Dios te está enseñando cómo depender más de Él. Jesús nunca consideró las dificultades como problemas simples, sino como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. Entonces Él dijo: Mi Padre continúa trabajando hasta el día de hoy,
y yo también estoy trabajando. Juan 5:17. Esto significa que incluso cuando no nos damos cuenta, Dios siempre está actuando. Nunca deja de trabajar a nuestro favor. Si hoy está pasando por un momento difícil, en lugar de preguntar, ¿por qué me está sucediendo esto? Si cree que Dios habla a través de las circunstancias y quiere aprender a ver su mano en cada detalle de su vida, escriba en los comentarios: Dios habla en cada detalle de mi vida. Bray, las respuestas en la época de Dios. Marta y María enviaron una solicitud urgente a Jesús. Señor, el que estás enfermo. Juan 11:3. Esperaban que Jesús corriera, que llegara antes de que fuera demasiado tarde. Pero sorprendentemente, cuando Jesús recibió las noticias, Él no trabajó. Fue donde estuvo durante 2 días más. Para aquellos que vieron afuera, parecía que estaba ignorando el sufrimiento de esas hermanas. Cuando finalmente llegó a Bethany, Lázaro había estado muerto durante 4 días. Marta corrió hacia él y con su corazón destrozado dijo: Señor, si el Señor estuviera aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Esta frase refleja lo que muchos de nosotros sentimos cuando parece que Dios está tardando demasiado en responder. Nos preguntamos: Señor, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no actué cuando lo necesitaba? Pero lo que Marta no entendió en ese momento fue que la demora de Jesús no era un descuido, sino parte de un plan mucho más grande. Jesús no solo vino a sanar a Lázaro, vino a resucitarlo. No vino a evitar el dolor, sino para revelar su poder sobre su propia muerte. A veces Dios no responde en nuestro tiempo porque su propósito es mucho mayor de lo que imaginamos. La Biblia nos enseña: descansa en el Señor y espera con paciencia. Salmo 37:7. Esperar en Dios no es fácil, especialmente cuando estamos en medio de la crisis. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero Jesús nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto. Lo que parece un retraso para nosotros, de hecho, es parte de su avión exacto. Ver el ejemplo de Abraham. Dios prometió que tendría un hijo, pero los años pasaron y no pasó nada. En su impaciencia, trató de resolver las cosas por su cuenta y tuvo un hijo con Agar, el sirviente de su esposa. Pero esta no era la voluntad de Dios. Solo cuando Abraham tenía 100 años se cumplió la promesa y nació Isaac. Génesis 21:1-2. La lección aquí es clara. Cuando intentamos apresurar el tiempo de Dios, terminamos creando problemas innecesarios. Jesús sabía que Marta y María estaban sufriendo, pero también sabía que su fe se fortalecería para ver la gloria de Dios manifestándose a sí mismo. Antes de resucitar Lázaro, le dijo a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y este es el mensaje para nosotros hoy. Si creemos, veremos la gloria de Dios en su momento perfecto. Si espera una respuesta de Dios y siente que está tomando, recuerde, Dios nunca llega tarde. Si la respuesta aún no ha llegado, es porque está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. En lugar de desesperación, confía en el tiempo y el propósito de Él. Si elige esperar en Dios con fe, escriba en los comentarios: Señor, confío en su momento perfecto. Él siempre llega en el momento exacto. Cuando Dios responde con silencio. Frente a Pilato, Jesús estaba rodeado de gritos, falsas acusaciones y expectativas. El gobernador romano esperaba que se defendiera, que justifique su inocencia, para hablar algo para evitar la convicción. Pero Jesús permaneció en silencio. Pilato, sorprendido, preguntó: ¿no estás escuchando cuántas cosas te estás acusando de ti? Mateo 27:13. Pero Jesús no respondió. Declare esto con fe y espera con paciencia, porque cuando Dios rompe el silencio, lo hace con milagros que cambian vidas. Mabacar, la fe abre el camino a las respuestas de Dios. Un centurión romano se acercó a Jesús con una solicitud urgente. Su siervo estaba gravemente enfermo y necesitaba un milagro.
Pero a diferencia de muchos que buscaron a Jesús para tocar a los enfermos o lograr algo visible, este hombre demostró una fe extraordinaria. Él le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, sino que solo digas una palabra y mi siervo será sanado. Mateo 8:8. Jesús estaba asombrado. Miró a los que lo siguieron y declaró: La verdad te digo que ni siquiera en Israel encontré tanta fe. Mateo 8:10. El centurión no necesitaba ver, no buscó una señal visible, no requirió que Jesús estuviera físicamente presente. Su fe era suficiente para creer que solo una palabra de Cristo era suficiente. Y así sucedió. En el mismo momento, su sirviente fue curado. Esta historia nos enseña algo profundo. Muchas veces la respuesta de Dios ya se ha dado, pero se necesita fe en recibirla. Jesús siempre ha relacionado milagros con la fe de las personas. Para la mujer que había sufrido sangrado durante años, dijo: Hija, tu fe te salvó. Marcos 5:34. Para las dos personas ciegas que lloraron por curación, Jesús preguntó: ¿Crees que puedo hacer esto? Cuando respondieron que sí, Jesús tocó sus ojos y declaró: Hazlo de acuerdo con tu fe. Mateo 9:28-29. Esto nos muestra que Dios no solo responde con milagros, sino que espera que activemos nuestra fe. Muchas veces rezamos pidiendo respuestas, pero en el fondo dudamos si Dios realmente puede o querer actuar. Nos preocupamos, desesperar, tratar de resolver las cosas por nuestra cuenta, cuando debemos descansar con la certeza de que Dios es fiel a su palabra. Jesús enseñó que la fe no necesita ser gigantesca para generar resultados extraordinarios. Él dijo: Si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirán a esta colina: muévete de aquí a allá, y él se moverá. Mateo 17:20. No importa si tu fe es pequeña, lo que importa es que confíes completamente en Dios. Pedro vivió esta lección intensamente. Mientras mantuvo los ojos fijos en Jesús, logró caminar sobre las aguas. Pero en el momento en que miró hacia otro lado y se centró en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Entonces Jesús extendió la mano y dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Esto nos enseña algo muy importante. La duda es el mayor obstáculo para recibir las respuestas de Dios. Si ha rezado y espera una respuesta, hoy Jesús le hace la misma pregunta que le hizo a los ciegos. ¿Crees que puedo hacer esto? La respuesta que espera puede estar más cerca de lo que piensas, pero es necesario creer que Dios es capaz y que su poder no tiene límites. Si hoy decide activar su fe y confiar en que Dios responderá, escriba en los comentarios: Señor, creo en tu poder. Declare esto con convicción y mantenga su confianza firme, porque Dios responde a aquellos que creen sin dudar. Dios responde a través de otras personas. Un fariseo llamado Nicodemo buscó a Jesús por la noche, buscando respuestas. Era un erudito de la ley, pero había algo en Jesús que despertó en él un deseo de entender más. Nicodemo reconoció que Jesús vino de Dios y dijo: Maestro, sabemos que viniste de Dios como instructor, porque nadie puede hacer las señales que haces si Dios no está con él. Nicodemo llegó lleno de preguntas, pero Jesús no le dio una respuesta superficial. En cambio, reveló una verdad profunda. De hecho, te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Juan 3:3. Esa reunión ha cambiado por completo la vida de Nicodemus y nos enseña algo muy importante. Dios usa a las personas para guiarnos y responder a nuestras dudas. A menudo buscamos respuestas en el cielo, esperando que Dios hable directamente con nosotros, cuando de hecho ya ha puesto a alguien en nuestro camino con la palabra exacta que necesitamos escuchar. Dios sigue actuando de la misma manera hoy. Puede estar orando por dirección y Dios ya ha puesto a alguien en su vida con la respuesta que necesita.
Puede ser un pastor, un amigo en la fe, un mentor espiritual o incluso una predicación que viene justo en el momento adecuado. Pero para recibir esta respuesta debemos tener humildad y discernimiento. A menudo rechazamos el consejo de otras personas porque queremos que Dios hable directamente con nosotros. Sin embargo, usa personas para hacer su voluntad. Jesús mismo envió a sus discípulos a predicar y enseñar, haciéndolos instrumentos para traer la palabra a los demás. Si ignoramos estas voces, podemos estar ignorando una respuesta divina. ¿Ha sucedido que alguien te dio consejos basados en la palabra y solo después de un tiempo te das cuenta de que era Dios hablando contigo? Si queremos reconocer las respuestas de Dios, necesitamos aprender a escuchar cuando nos habla a través de sus siervos. Si cree que Dios usa a otras personas para traer respuestas y guiar su camino, escriba en los comentarios: Señor, dame discernimiento para escuchar tu voz a través de los demás. Declare esto con fe y tenga en cuenta, porque la respuesta que busca puede estar más cerca de lo que piensa. Provisión como respuestas de Dios. Después de ser bautizado, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en ayunas. Fue en este momento, en su mayor debilidad física, que el enemigo se acercó para probarlo. Satanás dijo: si eres el Hijo de Dios, envía estas piedras para convertirse en pan. Mateo 4:3. Jesús, en lugar de usar su poder para terminar con el hambre, respondió con la palabra. Está escrito: no solo el pan vivirá, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Mateo 4:4. No solo el pan vivirá, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Mateo 4:4. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por este juicio siendo el Hijo de Dios? ¿No hubiera sido más fácil evitar el desierto? Sin embargo, el juicio fue parte del propósito. Dios no lleva a sus hijos al desierto para destruirlos, sino para fortalecerlos, revelar lo que está en sus corazones y darles forma a que se parezcan más a Cristo. Cuando enfrentamos dificultades, es común pensar que Dios nos ha abandonado. Nos preguntamos: ¿por qué permitió este sufrimiento? ¿Por qué las cosas no salen como esperaba? ¿Por qué estoy pasando por este tiempo del desierto? Pero Jesús nos enseña que los juicios no son un castigo, sino una preparación para algo mayor. La Biblia nos muestra cómo Dios ha permitido que sus siervos pasaran por tiempos difíciles antes de usarlos enormemente. Todos enfrentaron profundos desafíos, pero estas pruebas los prepararon para cumplir con el propósito que Dios tenía para sus vidas. La prueba no es un castigo, sino una respuesta de Dios que fortalece la fe y nos enseña cómo depender completamente de Él. La Biblia nos recuerda esto en James 1, 2, 3. Mis hermanos, consideren una fuente de gran alegría cuando pasan por varias pruebas, porque sabes que la prueba de tu fe produce perseverancia. Cuando Dios permite tiempos difíciles, no es porque nos haya abandonado, sino porque está trabajando en nosotros. Jesús dejó el desierto en el poder del Espíritu Santo, listo para comenzar su ministerio. Lucas 4:14. Esto nos enseña que aquellos que superan la prueba con la fe salen más fuertes, más preparados y con una visión aún más clara del propósito de Dios. Si hoy se enfrenta a un juicio y siente que Dios está en silencio, recuerde: no te está castigando, te está formando. No te está ignorando, te está preparando. La prueba no es el final, es el proceso el que lo llevará a un mayor nivel de gloria. Si hoy decide confiar en Dios, incluso en el medio de la prueba, escriba en los comentarios: Señor, confío en ti en medio del desierto. Declare esto con fe y recuerde: después de cada juicio viene una gran manifestación de la gloria de Dios. Una noche, mientras dormía, Joseph tuvo un sueño que cambiaría por completo su vida. Vio que él y sus hermanos estaban en el campo atando rayos de trigo, y su ascenso se levantó cuando sus hermanos se inclinaban ante él. Génesis 37, 5, 7. Más tarde tuvo otro sueño.
El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaron ante él. Joseph entendió que estos sueños eran un mensaje de Dios, pero su familia no reaccionó bien a eso. Un día, una maestría de la ley se acercó a Jesús con una pregunta que parecía simple, pero que ocultó un significado profundo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Mateo 22:36. Esperaba una respuesta teológica compleja, pero Jesús respondió con palabras que resumieron todo el corazón de Dios. Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y toda tu comprensión. Mateo 22:37. El amor es la base de todo. Es a través de él que nos conectamos con Dios y encontramos la fuerza para superar cualquier batalla. Ahora deténgase y reflexione. ¿Estás protegido espiritualmente para mantenerte firme? ¿Estás dispuesto a buscar al Señor y declarar tu verdad sobre tu vida? Si su respuesta es sí, escriba en los comentarios: estoy protegido por la armadura de Dios y nada me traerá de vuelta. En los próximos bloques hablaremos sobre cómo vivir una vida espiritualmente blindada, donde el enemigo ya no tendrá espacio para contactarte. Jesús te está llevando a un nivel superior, y lo que Él ha preparado para ti es más grande de lo que puedes imaginar. ¿Cómo proteger tu vida espiritualmente? Si te das cuenta de que el enemigo intenta robar tu paz, es esencial aprender a vivir espiritualmente protegido. El enemigo solo tiene acceso cuando lo permitamos, pero cuando fortalecemos nuestra fe y entramos en la presencia de Dios, ningún ataque malvado puede alcanzarnos. El secreto para permanecer firme es cerrar todas las violaciones espirituales que pueden hacerte vulnerable. Mira y reza para que no caigan en la tentación. Mateo 26:41. La oración no es solo una solicitud de rescate en tiempos difíciles, sino un estilo de vida que nos mantiene conectados con Dios. Si quieres vivir protegido, debes hacer de la oración un hábito diario. No esperes sentir ganas de rezar. Transformar la oración en una disciplina. Cuanto más tiempo pases en comunión con Jesús, más fuerte se vuelve tu vida espiritual. En Efesios 6, Pablo nos enseña sobre la armadura espiritual, y una de las armas más poderosas mencionadas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Esto significa que si no conoces la palabra, estás desarmado contra los ataques del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió al diablo con argumentos humanos, sino con las Escrituras. Está escrito, Mateo 4:4. Del mismo modo, debe llenar su mente con las promesas de Dios, para que en tiempos difíciles su fe esté estresada en la verdad y no en los sentimientos de aprobación. Muchos cristianos viven espiritualmente débiles porque permiten cosas contrarias a la voluntad de Dios para entrar en sus vidas. Si quieres ser inquebrantable, debes cerrar las puertas de todo lo que debilita tu fe. Proverbios 27:17 nos enseña: al igual que el hierro que afilaba el hierro, el hombre afila a su compañero. Fuimos llamados a caminar juntos. El enemigo trabaja de forma aislada, tratando de debilitar a quienes se alejan del cuerpo de Cristo. Pero cuando estamos rodeados de hermanos en la fe que nos fortalece, nuestra caminata se vuelve más firme. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a fortalecer tu vida espiritual y cerrar todas las brechas que pueden debilitarte? Si su respuesta es sí, escriba en los comentarios: estoy blindado en Cristo y el enemigo no tendrá espacio en mi vida. En los próximos bloques hablaremos sobre cómo convertir esta protección en un estilo de vida permanente para que nada te recupere. Jesús no solo quiere protegerte de los ataques del enemigo, quiere ser inquebrantable en la fe. Jesús dijo: he aquí, puse ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Esto significa que cuando Dios abre un camino, nadie puede prevenir. Pero para reconocer cuál es la puerta correcta, necesitamos buscar oración y discernimiento. Cuando Peter estaba atascado, la iglesia rezó sin dejar de hacerlo.
Entonces Dios envió un ángel que abrió las puertas de la prisión y lo guió. Hechos 12, 6, 10. Peter no tuvo que forzar la salida, Dios mismo allanó el camino. Y lo mismo nos sucede. Cuando una puerta sea de Dios, se abrirá en el momento perfecto y nuestros corazones tendrán paz. Si hoy se enfrenta a las puertas cerradas, no se frustra. En cambio, pregúntale a Dios: Señor, ¿de qué manera quieres que siga? No intentes forzar lo que no viene de Dios. Si cerró una puerta, es porque hay algo mejor para ti. Si hoy decide confiar en las puertas que Dios abre y cierra en su vida, escriba en los comentarios: Señor, guíame a la puerta derecha. Declare esto con fe y permítale dirigir cada uno de sus pasos. Oración persistente. Jesús enseñó que la oración no es solo un acto de fe, sino también de perseverancia. En una de sus parábolas más impactantes, habló sobre un juez injusto y una viuda que buscaba justicia. Esta mujer insistió en día y noche, hasta que el juez, cansado de su persistencia, respondió su pedido. Jesús concluyó esta historia con una poderosa pregunta: ¿y Dios no le hará justicia a los elegidos que lloran con Él día y noche? Se necesitará responderles. Digo que les hará justicia y rápidamente. Lucas 18, 7, 8. Con esta parábola, Jesús nos enseña que Dios responde a aquellos que rezan con perseverancia y no se rinden. Pero no es como el juez injusto en la historia. Es un Padre amoroso que actúa en el momento adecuado. La verdad es que muchas personas dejan de rezar porque no ven respuestas inmediatas. Pero Jesús estaba claro: debemos seguir llorando hasta que llegue la respuesta. En los próximos bloques verá un poderoso ejemplo de cómo la oración persistente puede transformar vidas. La mujer Ciro-Fenicia buscó a Jesús con una solicitud desesperada: que sane a su hija. Al principio Jesús no respondió. Cuando finalmente habló, parecía rechazarla, diciendo que su misión era la primera en Israel. Pero ella no se rindió. Con humildad y fe respondió: Sí, Señor, pero incluso los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Mateo 15, 27. Esta respuesta sorprendió a Jesús. Vio la fe de esa mujer y le otorgó su pedido. Su hija fue curada de inmediato. Esto nos enseña una gran verdad. Cuando Dios no responde de inmediato, no significa un no, sino una oportunidad para demostrar nuestra fe. Jesús mismo experimentó esto. En el jardín de Getsémane rezó 3 veces gritando: Mi Padre, si es posible, me quita esta taza. Sin embargo, no es como quiero, sino como lo quieres. Mateo 26, 39. Jesús no se salvó de sufrimiento, pero su oración lo fortaleció para cumplir con el propósito de Dios. Otro ejemplo de oración persistente es el profeta Elijah. Cuando rezó para llover después de una larga sequía, envió a su sirviente 7 veces para mirar el cielo. En los primeros 6 intentos no hubo señales de lluvia, pero la 7ª vez apareció una pequeña nube en el horizonte. Primera Reyes 18, 4, 3:44. Si Elijah se había rendido después del primer intento, el milagro no habría sucedido. Si hoy sientes que has orado sin responder, Jesús te dice: sigue orando, sigue creyendo, sigue llorando. Dios no ignora las oraciones de sus hijos, sino que responde en un tiempo perfecto. No te rindas, porque la bendición a menudo está más cerca de lo que piensas. Si hoy elige perseverar en oración, escriba en los comentarios: Señor, confiaré en ti y seguiré orando. Declare esto con fe y no se detenga, porque Dios honra la oración persistente y nunca deja a quienes confían en Él sin respuesta. La obediencia trae claridad. Jesús enseñó que comprender la voluntad de Dios no es solo escuchar, sino obedecer. Mientras enseña en el templo dijo: si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, él sabrá si mi enseñanza proviene de Dios o si me hablo a mí mismo. Juan 7:17. Con estas palabras, Jesús dejó en claro que la obediencia viene antes de la revelación. Muchas veces le pedimos a Dios respuestas, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que ya nos ha dicho.
Queremos claridad antes de actuar, pero en el reino de Dios, la claridad llega cuando tomamos medidas de fe en la obediencia. Uno de los momentos más notables en los que Jesús enseñó sobre la obediencia ocurrió en la última cena. Tomó una cuenca de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Pedro, confundido, preguntó: «Señor, ¿me vas a lavar los pies?». Juan 13:6. Jesús respondió con una frase llena de misterio: «Lo que hago ahora no entiendes, pero lo entenderás más tarde». Juan 13:7. En ese momento, Peter no lo entendió, pero más tarde, cuando se convirtió en uno de los líderes de la iglesia, se dio cuenta de que Jesús estaba enseñando sobre la humildad y el servicio. Esto nos enseña algo esencial. A menudo Dios nos pide que obedezca antes de que entendamos por qué. La Biblia está llena de ejemplos de personas que solo han recibido respuestas después de obedecer. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, Él no dijo: «Estás curado». En cambio, ordenó: «Ve y preséntate a los sacerdotes». Lucas 17:14. Y fue mientras obedecían que fueron curados. Si quieres las respuestas de Dios, debes estar dispuesto a obedecer antes de entender completamente. Los leprosos no fueron curados de inmediato, sino mientras obedecían. Cuando Jesús dijo que se presentaran a los sacerdotes, Lucas 17:14, todavía estaban enfermos, pero estaba en camino. Mientras seguían la instrucción, ocurrió el milagro. Lo mismo sucedió con Pedro y los discípulos. Después de pasar una noche entera pescando sin éxito, Jesús les dio una guía: lanchar las redes nuevamente. Peter, con toda su experiencia como pescador, sabía que no había peces en ese mar. Pero aún así, él respondió: «Señor, porque tú eres el que está enviando, lanzaré las redes». Lucas 5:5. En ese momento, las redes se llenaron tanto que comenzaron a romper. Si Peter hubiera confiado solo en su lógica y no hubiera obedecido, nunca habría visto este milagro. Dios a menudo nos da pequeñas instrucciones, pero queremos una revelación completa antes de actuar. La Biblia nos muestra que la obediencia es la clave para la comprensión. Jesús dijo: «Si me amas, mantén mis mandamientos». Juan 14:15. Esto significa que no podemos esperar que Dios nos dé respuestas claras si no estamos dispuestos a obedecer lo que ya nos ha revelado. Si parece que Dios está en silencio en su vida, pregúntese si hay algo que ya ha pedido que haga y aún no lo ha obedecido. Tal vez Él ya ha mostrado el siguiente paso, pero esperas entender todo antes de actuar. Hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a Pedro: entenderás más tarde. La claridad viene cuando obedecemos. Si hoy decide tomar medidas de fe y obedecer, incluso sin comprender todo, escriba en los comentarios: «Señor, obedeceré antes de comprender». Declare esto con fe y confianza en que Dios revelará su plan en el momento adecuado. Dios responde con oportunidades. Mientras caminaba por el mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, Pedro y André, lanzando redes al mar. Sin grandes explicaciones, sin signos extraordinarios, simplemente hizo una invitación: «Ven conmigo y los haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Y sin dudarlo, dejaron todo para seguirlo. Esta historia nos enseña algo poderoso. A menudo la respuesta de Dios no viene a través de una voz audible o un milagro visible, sino una oportunidad. Dios pone momentos clave ante nosotros y la decisión es nuestra: dar el paso de la fe o permanecer en la zona de confort. Pedro y André podrían haber dudado, podría haber esperado más confirmaciones, pero en cambio inmediatamente obedecieron, y esa decisión cambió por completo el curso de sus vidas. Lo mismo sucedió con Matthew, el recaudador de impuestos. Jesús lo pasó y simplemente dijo: «Sígueme». Mateo 9:9. No hubo un discurso largo, no había presión, solo una llamada. Matthew podría haber ignorado esta oportunidad, podría haber colocado excusas, pero eligió dejar todo atrás y seguir a Jesús. Esa fue la respuesta de Dios a él. Pero no todos reaccionan de la misma manera frente a las oportunidades divinas. En otra ocasión,
Un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús respondió que debería mantener los mandamientos. El joven declaró que ya estaba haciendo esto. Entonces Jesús lo convirtió en una invitación más profunda. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y me sigue. Mateo 19:21. Pero en lugar de aceptar la llamada, el joven se volvió triste porque tenía muchas riquezas. La respuesta de Dios estaba delante de él, pero él la rechazó porque su corazón estaba atrapado con otras cosas. Esto nos enseña algo muy importante. Dios sigue respondiendo con oportunidades, pero no todos están dispuestos a aceptarlos. Muchos rezan por dirección, pero cuando Dios abre una puerta, posponen o buscan excusas. Esperan más señales cuando la respuesta ya está delante de ellos. Un ejemplo de esto es el hombre que había estado enfermizo al borde del tanque Bizda durante 38 años. Jesús lo pasó y, en lugar de curarlo de inmediato, hizo una pregunta directa. ¿Quieres ser sanado? Juan 5:6. Puede parecer extraño, pero esta pregunta revela algo esencial. Dios no obliga a nadie a recibir su respuesta. Nos da la oportunidad, pero depende de nosotros tomarla. Si hoy siente que ha esperado una respuesta de Dios, pregúntese si ya ha puesto oportunidades en su camino. Tal vez es una puerta que se ha abierto, un llamado para servir, una relación que debe ser restaurada o una decisión de fe que ha pospuesto. No esperes una señal mayor si Dios ya te ha mostrado el camino. Si hoy decide ser consciente de las oportunidades que Dios pone ante usted, escriba en los comentarios: Señor, dame ojos para ver las oportunidades que me das. Declare esto con la fe y prepárese, porque Dios continúa respondiendo a través de las formas en que quizás no lo haya considerado todavía. Los frutos de una respuesta divina. Jesús enseñó que una de las formas más claras de reconocer la voluntad de Dios es por las frutas que produce. En el Sermón del Monte dijo: por tus frutas las reconocerás. ¿Se cosechan espinas o figuras de marihuana? Mateo 7:16. Ahora que escuchaste este mensaje, presta atención. Nada sucede por casualidad. ¿Crees que vino aquí casualmente? No. Dios te trajo porque quiere decirte algo hoy. La respuesta ya se ha dado, pero ahora depende de que lo reconozcas. Entonces ten en cuenta, no ignore los signos, no permita que pase esa palabra. Dios ya está actuando y debes estar listo para recibir. Y recuerde, no espere más. La respuesta que Dios quiere darte está aquí.